Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos hoy en este webinar del rol de auditoría en ESG. Mi nombre es Martín Catellí, soy director comercial en Software Consulting aquí en Lima. Y bueno, queríamos compartir con ustedes ese tema muy importante que está creciendo en importancia en Latinoamérica, en nuestra región de Latinoamérica. Tres letras ESG, tres letras que significan, bueno, iniciativas de sostenibilidad en cuanto al medio ambiente, a responsabilidad social y a gobernanza, una buena gobernanza. Aunque, bueno, hay que realizar que la región en general de Latinoamérica se ha tardado un poco en adoptar esas iniciativas, al menos si comparamos con regiones como Norteamérica y Europa. Sin embargo, estamos cerrando la brecha. Estamos con empresas que se están comprometiendo con ese tipo de iniciativa cada vez más. Unos ejemplos, el Grupo Bimbo y Cemex en México, el Banco Itaú en Brasil, y hay mucho más empresas. Nuestros ponentes de hoy van a hablar un poquito más al respecto. Además, hay algunos países como Colombia y Brasil que están tomando medidas a nivel normativo también para incentivar a que las empresas y el sector corporativo se esté desarrollando más en ese asunto. Ante esa situación hay que preguntarnos, bueno, ¿cuál debe ser el rol del auditor frente a esa nueva tendencia? Para hablar de este tema tenemos a dos distinguidos expositores hoy, Guillermo Segarra y Jacques Jacob. Guillermo es presidente del capítulo de ISACA aquí en Lima y Jacques Jacob es ingeniero de soluciones de Diligent en el equipo latinoamericano y en Brasil. Como lo acabo de mencionar, pues Guillermo es presidente actual del capítulo de ISACA en Lima. También es auditor corporativo en el sector de seguros y pensiones de Credit Corp. Tiene como responsabilidad tres empresas, Pacífico, Prima AFP y Credit Seguro. Guillermo, además de tener un MBA del Centrum Graduate Business School, tiene varias certificaciones de auditoría, de ciberseguridad, de seguridad de datos, tanto del ISACA que de varias agencias internacionales.
Además, ha sido expositor en varias conferencias y es docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Escuela de Seguros en Pacífico Seguros. Señor Segarra, para arrancar quisiera preguntarle cuál es su visión de cuál tendría que ser el rol del auditor ante esa creciente preocupación o esa tendencia creciente de ESG, y cuál podrían ser los lineamientos de ISACA al respecto. Guillermo está en mute. Perdón. Gracias, Martín. Y antes de iniciar, quisiera agradecerles a Diligent, a Software and Consulting, en la persona de Erika, ¿no? Pacheco, que tuvieron la gentileza de invitarme para participar en este evento que es súper importante, el tema muy relevante, ¿no? Muchísimas gracias. Quería comenzar un poco a hablar sobre este rol que justamente me has preguntado, y le pediría a Luis, porque le pregunté a un amigo que me ayude a definir un poco sobre qué podía hablar hoy. Y le dije, oye, ¿cuál podría ser el rol de este auditor? Y quisiera pedirle a Luis que por favor me ayude compartiendo esta parte para ver qué me dijo este amigo, ¿no? Y este amigo me dijo que el rol del auditor interno, ¿no? En ESG, y este amigo no es otro más que el ChatGPT, ¿no? Que también está involucrado también en estos temas, probablemente de la ética dentro de la tecnología, ¿no? Y este amigo de ChatGPT lo que me dijo fue que el rol del auditor interno, y lo voy a leer, en ESG, debería ser el de ayudar a la organización a evaluar, gestionar y reportar sus prácticas y desempeño en relación a los criterios ESG. Y que para desempeñar este rol, el auditor debe tener una comprensión sólida de los problemas y tendencias ESG relevantes para la organización y su industria, que debe trabajar en estrecha colaboración con los líderes de la organización para evaluar los riesgos y oportunidades ESG y desarrollar e implementar estrategias y políticas para mejorar el desempeño ESG de la organización. Me dijo también que el auditor interno debería evaluar la calidad de la información ESG reportada por la organización y que debería asegurarse de que la información sea precisa, fiable y completa. Que también debería realizar revisiones periódicas para evaluar si las prácticas y las políticas ESG se están implementando adecuadamente y si se están cumpliendo los objetivos de desempeño ESG que se han establecido. En resumen, el auditor interno debe desempeñar un papel activo en el fomento de la cultura de sostenibilidad de la organización y ayudar en la mejora del desempeño de ESG, ¿no? Entonces, cuando me dijo eso, no sé qué piensan los que están acompañándonos hoy, pero dije, bueno, ya está. Eso es lo que tiene que hacer un auditor cuando tiene que enfrentarse a temas ESG. Lo resolví en un segundo, ¿no? Algo que parece tan complejo de hacer. Y este amigo puede resolver muchas cosas de esa forma. Lógicamente también puede cometer algunos errores, pero ciertamente que lo que ustedes han escuchado, pues es lo que hay que realizar, ¿no? Entonces, yo lo he ido contrastando con algunos otros aspectos y lecturas, y dado que por ejemplo, Martín me preguntaba cuál es el papel de ISACA, ¿no? En este momento sobre estos temas ESG y qué es lo que ISACA mira. ISACA tiene un compromiso muy importante con este tema. Y lo que está haciendo es, ha sacado ya desde el año 2021, alrededor de 8 documentos relacionados con temas ESG. Quizá el más importante, y que algunos de los presentes que están seguramente y son miembros del capítulo de ISACA a nivel general, porque entiendo que además estamos en varias latitudes, habrán visto este documento que se publicó como manual para todos los profesionales de tecnología respecto a cómo conseguir, cómo buscar y cómo mejorar las prácticas ambientales, sociales y de gobierno en las organizaciones.
Entonces ha dado un paso importante ISACA presentando este documento de trabajo con la finalidad de que ayude a los profesionales, en este caso de las tecnologías de información, porque ISACA pues está muy orientado a este tipo de profesionales, de manera que pueda ser un documento de consulta. ¿Y qué podemos encontrar aquí en este documento relacionado pues con los temas de los roles que nos corresponderían hacer? Hay dos cosas que ya sabes, que yo simplemente las voy a recordar y refrescar en ustedes, pero que ya las sabemos, ¿no? Que los profesionales de tecnología deben entender el negocio, ¿no? Es algo que decimos siempre hoy en día, mucho más, pero no solo entenderlo, sino tener una sólida comprensión de ese negocio, ¿no? En todas las industrias. Y eso nos va a permitir contribuir con este aspecto ESG en la organización, porque ahí viene lo segundo, que también lo sabemos y que ahora se refuerza con este tema. Algo que decimos hace ya algunos años es que la ciberseguridad es responsabilidad de todos, ¿verdad? Eso lo decimos en nuestras organizaciones y siempre lo estamos comunicando. Entonces, ciberseguridad, responsabilidad de todos, ESG, responsabilidad de todos también. Entonces, por ello, cobra mayor importancia que los auditores y los profesionales de tecnología pues estén sumamente involucrados en este aspecto. ¿Y qué hace ISACA para, digamos, hacer tangible esta propuesta, ¿no? de colaboración, digamos, con la comunidad de profesionales? Pues para hacer tangible, lo que hace es recomendar uno de los marcos de trabajo que ISACA viene gestionando por hace casi 30 años y que ha ido evolucionando, que no es otro que nuestro conocido y querido COVID, ¿no? En su versión del 2019, ¿no es cierto? Entonces, este COVID nos ayuda a ordenar y es una herramienta que nos ayuda a gestionar estos esfuerzos ESG. ¿Por qué? Porque podemos usar las cascadas de COVID para poder organizar nuestras actividades ESG alrededor de este marco, ¿no? Entonces, ¿qué hace ISACA con esto? No solamente te da un libro y te da una recomendación y te dice, mira, qué bueno es tener este material para que lo veas, sino te reta como profesional de tecnología y como auditor a que puedas a preguntarte, ¿no? ¿Cómo pueden aprovechar las tecnologías de información de manera, cómo se pueden aprovechar esas tecnologías para lograr que se usen de manera responsable y ayuden a lograr los objetivos de la organización? Eso es algo que te pregunta, ¿no? Te reta a hacer. ¿Y por qué? Porque hoy en día las organizaciones tienen diversos frentes y los profesionales que están ahí, ya sea auditores o profesionales de tecnologías, pues podrían comenzar a pensar en los centros de datos, ¿no? Algunos me dirán, oye, pero hoy día estamos ya migrando a cloud, pero ciertamente que todavía tenemos centros de datos y podríamos pensar, ¿por qué no? O por ejemplo, como lo que pasa con las tecnologías relacionadas con nuestro amigo ChatGPT, ¿no? La inteligencia artificial, cómo podemos aplicar la ética, ¿no? En la tecnología de información y cómo podemos aplicar la ética en nuestra organización. Y cómo abordamos de repente los temas de diversidad, de equidad e inclusión en tecnologías de información, ¿no? El uso, y cómo usamos los datos, ¿no? Sobre todo hoy en día, cuando recopilamos y rastreamos gran cantidad de información, ¿no? Y por último, como ejemplo, la telemedicina, ¿no? Que nos permite ampliar, ¿no? El acceso a la atención médica. Y hoy en día la industria de salud es una industria que está evolucionando fuertemente hacia el uso de tecnologías emergentes, ¿no? Entonces, acá hay algunos ejemplos de cómo nos reta ISACA a través de este documento a poder cuestionar y encontrar la mejor manera de enfrentar y lograr los objetivos ESG dentro de la organización, ¿no? Karen Chisowski, que fue una de las personas que colaboró con ISACA para la redacción de este documento, decía que ESG
va más allá del cumplimiento, ¿no? Y que puede ayudar mucho en la innovación y en mejorar la reputación de las organizaciones. Algo sencillo, ¿no? Que parece que siempre lo tenemos seguramente presente en nuestras organizaciones. Y lo tenemos siempre que consolidar y que mejorar cada vez. Entonces, esto es lo que hace ISACA desde el rol de ver cómo podemos implementar una estrategia de ESG en la organización. Quiero terminar para no excederme del tiempo que hemos convenido en decirle a los auditores internos y a los auditores internos particularmente que en un último estudio, bueno, todavía reciente por la información del 2021 del Instituto de Auditores Internos en Nueva York, de Norteamérica, perdón, menos del 1% de los planes de auditoría incluían revisiones ESG. Entonces, los auditores internos, si queremos tener un rol y un sitio en la mesa de ESG en las organizaciones, lo primero que tenemos que hacer es incorporar la revisión de ESG en nuestros planes de auditoría. Pero antes de eso, tenemos que aprender de ESG, entender de ESG, para saber cómo podemos aportar a la organización. Y luego de esto me comprometo pues a dejarles algún link con los documentos de ISACA, para aquellos digamos que no son miembros, los voy a colocar ahí, los documentos a los que van a poder acceder poco a poco en el transcurso de la presentación. Con esto creo que estoy en el tiempo. Muchísimas gracias, Martín, y muchísimas gracias a la organización. Gracias, Guillermo. Tendremos algunas preguntas después, a finales del evento. Sin embargo, quería preguntarle nada más una pequeña pregunta que bueno, empezó a hablarlo un poco cuando habló de datos, la cantidad de datos. Tengo curiosidad de saber si hay algún desafío desde el punto de vista de auditoría, ¿no? En cuanto a, o sea, ¿cuál podría ser el desafío, el reto cuando uno tiene que auditar datos específicos de ESG? Mira, yo creo que el desafío en general, porque lo que yo pienso es que ESG no es que es algo distinto a cómo enfrento los riesgos, más bien para el auditor es una ventaja, porque el auditor es quien conoce el entorno de riesgos de la organización en general y por tanto puede ayudar muchísimo a direccionar correctamente a la organización en dónde están esos riesgos que permitirían, o sea, mejor dicho, que imposibilitarían cumplir los objetivos ESG de la organización. Ciertamente los datos, digamos, van a ser muy importantes porque hay que tener en cuenta que ESG gestiona reportes no financieros, ¿no es cierto? Pero que sin embargo tienen que conversar de alguna forma con las revelaciones que se hacen en los informes financieros. Entonces, se maneja una gran cantidad de información, entonces el auditor tiene que estar preparado. Por eso decía, antes de incluir en el plan, prepararse, y esta preparación no solo es para ESG, sino en general para todo el mundo de la auditoría, prepararse en el entendimiento y en la manera en cómo puede analizar y cuestionar esos datos, ¿no? Y entender cómo se generan esos datos, cómo se gestionan, cómo se gobiernan, para asegurarle que lo que se reporte pues esté de manera correcta, esté íntegra, esté completa, esté exacta, ¿no? Entonces, el gran desafío del auditor es en general, no solo en el tema IEI, es entender la gobernanza de los datos y la manera en que se distribuyen dentro de la organización. Y eso creo que es lo más importante. Bueno, gracias, Guillermo, por la respuesta y por tu excelente presentación. Ahora quisiéramos darle la palabra a Jacques Jacob de Diligent. Jacques es ingeniero de soluciones en el equipo de Diligent Latinoamérica, basado en Brasil. Jacques es egresado de la FIAP en Brasil y del TEC de Monterrey en México.
con grados en tecnología y también con una maestría, un máster en administración de empresas, un MBA. Tiene una trayectoria de más de 20 años en tecnología de la información con múltiples certificaciones tecnológicas y con empresas como IBM, Sun Microsystems, Telefónica, Vivo en Brasil, tanto en Brasil como en México, y ha ayudado a muchas empresas en la región a implementar software y tecnología relacionados justamente con ESG, gestión de riesgo, auditoría también. Así que Jack, del lado, tu visión de ESG, que tienes una amplia experiencia en Latinoamérica, en distintos países de Latinoamérica, ¿cómo la defines? Te paso la palabra. Hola, mucho gusto. Gracias, Martín. Gracias a todos ahí. Tenemos aquí, yo soy soporte, soy Solution Engineer de América Latina, entonces tengo notado un crecimiento muy grande de empresas buscando productos de diligent para ESG, ¿no? Y vamos, la idea aquí es hablar un poco, tengo algunos slides, creo que están viendo mi pantalla, ¿verdad? Creo que sí, ¿verdad? Sí, se ve la pantalla. Perfecto. Entonces, la idea aquí, incluso hay una pregunta en nuestro chat que vamos, yo voy a responder esta pregunta aquí en nuestro slide. Entonces, creo que ya vamos a eliminar una duda ahí de de las personas que están nos asistiendo. Entonces, más una vez, mucho gusto. Mi nombre es Jaque, soy ingeniero de soluciones de Diligent de Latam. Es un placer estar aquí hablando un poco sobre la importancia de los datos ESG. Ahí está mi correo, cualquier tema, comparto con ustedes, cualquier duda, estoy disponible, ¿sí? Vamos a checar ahora la agenda que vamos a platicar un poco hoy, cuáles son los temas que vamos a pasar hoy. Voy a poner todos aquí en nuestra pantalla. Entonces, muy bien, vamos a hablar un poco el primero de la importancia de la ESG para las organizaciones de hoy. Veremos lo que significa cada uno de los alfabetos, pero muy especial atención a la G de ESG. ¿Sí? El ESG en Latam, las organizaciones se han dado cuenta de la importancia de ESG. Tengo unos gráficos que podemos platicar un poco aquí. Por último, veremos cómo los auditores internos pueden agregar valor a la iniciativa ESG en las organizaciones. ¿Okay? Al final, agrego más dos slides para presentar un poco dos soluciones que tenemos en Diligent que pueden ayudar los auditores y las empresas en este tema de ESG. Perfecto. Aquí para empezar, tengo una caricatura muy rápida que me gustaría compartir. Esta caricatura es muy interesante, que nos muestra que las cosas pueden estar mucho más cerca de lo que realmente parece. Por ejemplo, el tema de la contaminación por carbono. Hoy ya estamos sintiendo los efectos de eso cada día más y más. Entonces, hay una caricatura muy interesante. Vamos ahora a hablar un poco de la importancia de ESG para las empresas. Nuestro primer tema aquí. Déjame poner todas las opciones aquí. Entonces, cualquier que lea o prepare informes financieros o literatura sobre lo importante que es ESG hoy, en 2023, pero la verdad es que ya era una preocupación de inversión clave mucho antes de que existiera un acrónimo pegadizo, ¿okay? O sea, esta nomenclatura ESG. ¿Sabía que el termo ESG se acuñó alrededor de 2005? Y estamos ahora, solamente ahora las empresas están tomando cuenta de este tema, ¿no? Hoy en día, comunicar el mensaje ESG es tan importante que a menudo se entrelaza con la estrategia o la declaración de emisión de una empresa. A medida que los consumidores se preocupan cada vez más por cuestiones globales como la sostenibilidad y el cambio climático, los inversores se dan cuenta que la mayoría de las empresas informan sobre sus iniciativas en torno a estos temas, ¿no? Incluso sin una política ESG clara. Por eso la importancia de tener una política de ESG, ¿no? Hoy se ha convertido en una licencia para que las empresas operen. Las corporaciones están viendo
como as iniciativas ESG são valiosas para lograr duas coisas muito importantes. O primeiro, retener, e o segundo, fomentar a reputação. ¿Okay? Por último, também há aumento de lo que chamamos de capitalismo de las partes interessadas. Alguns jovens chamam de capitalismo despierto, ¿no? Frente ao capital de los accionistas. O capitalismo de las partes interessadas, ou stakeholders, falamos em inglês, ¿no? É uma forma de capitalismo em la que as empresas buscam a criação de valor a largo prazo, teniendo em conta as necessidades de todas suas partes interessadas e de la sociedade em geral. ¿Sí? Entonces, pasando para mais um slide aqui de la importância de ESG. Agora, qual as últimas tendências de ESG? Primeiro, diversidade em la junta. Ahora bien, ha habido presión sobre este tema desde finales de la década de 2010, pero primero fue solo el género y últimamente elementos como el origen étnico, la ubicación geográfica, las habilidades y las experiencias también conforman lo que significa diversidad, y muchos desarrollos de los grandes países y economías han tenido influencia. Entonces, no es solamente género, hay mucho más que eso, ¿no? Y esto se extiende más allá de la junta. Este espíritu de diversidad se espera desde arriba hacia abajo y en cascada en varios niveles de la organización. En segundo lugar, también ha habido discusiones sobre la metodología con la que se ha estableciendo la calificación ESG y el ranking de cada empresa, de cada sopa de letras, ¿no? Se ha preguntado quiénes son esos tipos que deciden si una inversión es compatible con ESG, compatible entre comillas, o si compatible con ESG normal. Una cartera en la que está a punto de invertir son ESG, ¿quiénes asignan esas puntajes, ¿no? Pero la tendencia aquí es cada vez hay más agencias de ESG que se han subido al carro de la calificación de una organización. Están calificando el impacto, la exposición del riesgo, el riesgo climático, la sostenibilidad general, y las empresas obtienen puntajes en eso. Estamos hablando de calificadores de crédito, ¿okay? Son los gustos de Morningstar, FTSE, S&P, Moody's, todos afirman algo al participar en esta fiesta de medición de ESG. Pueden buscar en Google su metodología de medición y encontrar toneladas de información sobre este tema, ¿sí? Pero todos están midiendo con un criterio ligeramente diferente. En el mismo nodo también existe una demanda creciente para descifrar lo que es la sopa de letras ESG. Realmente hay muchos alfabetos en torno a este tema. Entonces, ¿por qué estoy hablando de eso? Para ilustrar la necesidad de mirar hacia el futuro y conocer las tendencias porque se está remodelando mientras hablamos, ¿okay? Muchos desarrollos en países más modernos tienen un efecto dominó en el lugar donde nos encontramos hoy. Las empresas grandes y pequeñas en diversas industrias se ven afectadas por eso. Y debería estar en su espejo retrovisor. ¿Okay? Vamos a hablar un poco ahora de la sopa de letras, un poco de la definición. Aquí son algunas definiciones que nosotros de Diligent tenemos, pero está siempre cambiando, está siempre cambiamos, depende de cada empresa, de cada situación, las informaciones de la E, de la S, de la G son distintas, ¿okay? Entonces, tengan en cuenta que esos no son exhaustivos, lo que verás son solamente ejemplos, los diferentes estándares y líderes de opinión no pretenden tener la verdad absoluta y exhaustiva sobre lo que comprende cada uno de los elementos E, S o G. Sobre E, vamos a hablar un poco ahora de environmental, de medioambiental o environmental, claramente se explica por sí mismo. Administrar la naturaleza, por lo que la gente busca son políticas de sostenibilidad, las acciones que toman las organizaciones en relación con el desperdicio de agua, por ejemplo, el calor, las emisiones de carbono y más. Hay algunas organizaciones que miden los residuos de papel generados por la impresión, incluso los desplazamientos que realizan los empleados de su casa al lugar de trabajo, ya que forman parte de cadena de producción indirecta.
¿sí? Entonces, básicamente, mitigar el impacto ambiental de la producción y las operaciones de la organización. Y a menudo reportar las emisiones de carbono es lo primero que viene a la mente cuando hablamos de E, pero no es solamente eso, ¿sí? Bien, entonces vamos a pasar aquí. Como desempeña la organización como administradora de la naturaleza, políticas de sostenibilidad, informes sobre emisiones de carbono y mitigación de impacto ambiental, ¿no? Son los principales puntos. Hablando un poco ahora de social, voy a poner este aquí, que está un poco arriba de mi pantalla, entonces vamos a poner todas las opciones aquí. Muy bien, ahora de la parte S de ESG Social, la responsabilidad social es contextual y cambiante, lo que hace que sea muy difícil definirla de una manera absoluta y por lo tanto ha habido algunos desafíos para medirla. Pero la vena de este tema es cómo la organización maneja sus relaciones con la comunidad en conjunto, ¿no? Y a quién incluyen como comunidad. Ahora, una de las formas en que algunas organizaciones muestran sus políticas S dentro de su declaración ESG podría incluir el compromiso de evitar transacciones con empresas que se dedican al tráfico de personas, por ejemplo, fabricación de armas y otros, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo pueden medir el compromiso de evitar este tipo de situación con la comunidad, con el mundo, ¿no? La salud y la seguridad de los empleados es otra política social que se espera de las organizaciones hoy en día. Recientemente, en muchas organizaciones muy evolucionadas, la salud mental también es un componente de la salud y seguridad. Ya hemos discutido hace un momento cómo existe una expectativa sobre la diversidad y la inclusión en los diferentes niveles dentro de la estructura de la organización. Los empleados quieren infraestructura, beneficios en el lugar de trabajo, políticas que respalden la inclusión y, como dije en pocas palabras, la relación con las comunidades, sea lo que sea, lo amplio y que ese término signifique para una organización. Así que ahora hemos discutido un poco sobre E y S y cómo se ven hoy. Probablemente pueda visualizar cómo se puede medir hacia cierto punto con métricas cuantificables. Hasta cierto punto, como un tercero que mira, es tangible. Puede obtener objetivos, puede comparar y puede aspirar. ¿Okay? Muy bien. Seguimos ahora hablando un poco de governance. Entonces vamos a poner todas las opciones en nuestra pantalla. Como profesional de GRC, estaría de acuerdo que la gobernanza tiene que ver con cómo se dirige, ejecuta y controla una organización. En este contexto de ESG, la gobernanza es la columna vertebral. Es el pilar que brinda dirección estratégica en los objetivos ambientales y sociales. Se trata de transmitir en cascada la cultura correcta de arriba hacia abajo y cómo la organización garantiza que la cultura correcta se imprima en la mentalidad de los empleados, en las actividades que realizan de arriba hacia abajo, o sea, en general, ¿sí? Es así el negocio que se está manejando éticamente, tiene que ver con asignar responsabilidad, ya sea estratégica o operativa, definir roles en la organización, tener métricas, administrar el presupuesto y medir y monitorear el desempeño. Es lo que importa al final del día, si la organización predica con el ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿por qué prestar especial atención en la G aquí, como platicamos antes? Es probable que su organización ya enfrente presiones tanto de inversionistas como de reguladores para construir una cultura de gobierno corporativo eficaz y transparente. Todas las empresas grandes, pequeñas, cotizadas o no cotizadas, tienen la obligación de garantizar una cultura vertical de gobierno corporativo efectivo. Se espera que tengan controles internos efectivos en todo el alcance de los procesos comerciales e incluso hoy en día también esperan que ustedes ejecuten un marco de gestión de riesgo de primera clase para gestionar objetivos comerciales. Ahora, esto incluye los objetivos ESG y, por lo tanto, también la gestión de riesgos que rodean a sus objetivos ESG también, ¿sí?
Muy bien, una cultura de gobernanza sólida y activa puede ayudar con algunas cosas. Uno, identificar temprano los desajustes dentro de su organización. Dos, establezca el rumbo para optimizar los costos y los recursos para cumplir con sus objetivos comerciales. Y tres, evitar daños financieros o de reputación derivados de la evolución de los riesgos ESG. ¿Okay? Muy bien, aquí platicamos un poco de la sopa de letras, el significado de ESG, un poco de qué es cada una, qué necesitamos hacer con cada una de las letras, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco de ESG en América Latina. Creo que aquí es un tema muy importante. Una de las preguntas vamos a contestar en este slide, ¿sí? Entonces, me gusta mucho este gráfico porque puede mostrarnos que las personas y las empresas están buscando aún más sobre ESG en América Latina. Este es un gráfico creciente desde 2020 hasta hoy. Es notable la cantidad creciente de búsquedas sobre el tema ESG. Es un gráfico de Google, ¿sí? Algunos puntos que vale la pena mencionar aquí. Vamos a poner aquí para abajo. Entonces, notar la importancia de investir en ESG. Con este gráfico se identifica que está creciendo cada día más y más. Los consumidores han sido conscientes del daño que causan las empresas al medio ambiente. ¿Okay? Según Union Webster, los clientes optan por comprar productos de empresas sostenibles. Y según el informe de PwC, casi el 60% de los activos de los fondos mutuos se emplearán en empresas que utilizan ESG. Entonces, cada vez más tendremos que trabajar con este tema, ¿no? No podemos olvidar ESG dentro de cada corporación. ¿Okay? Otro slide muy interesante para hablar de ESG. Una iniciativa propuesta por ONU, no sé si todos conocen ahí, esta UN Global Compact, es una iniciativa que ONU creó para incentivar las empresas a adoptar políticas de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad. Está claro como las empresas se han adherido a los procesos de ESG y este número tiende a aumentar cada vez más. Pueden ver ahí en este slide, ¿no? Entonces, ahí tenemos una tabla de corporaciones por países que participan de esta iniciativa de ONU en América Latina. Mira los grandes países de América Latina. Brasil tiene más empresas que participan, pero está creciendo cada vez más para cada uno de los países de América Latina. ESG crece en Latinoamérica y ya está en la agenda de 69% de las empresas este año, frente a 46% de 2021. ¿Sí? Entonces, aquí este 69% es de 2022. ¿Okay? 2023 ahora tendremos que calcular, vamos a checar ahí, por supuesto va a estar mucho más que 69%. ¿Sí? Muy bien. Veo que tenemos muchas preguntas aquí, pero después vamos a contestar, ¿verdad? Seguimos aquí. Vamos a hablar un poco de auditoría interna en ESG. Vamos a poner todas nuestras informaciones aquí. Entonces, hubo una serie de profesionales que compartieron sobre su viaje ESG desde el punto de vista de auditoría interna, y estas fueron algunas de las experiencias compartidas. Se involucraron al principio del viaje, o sea, se involucraron muy rápido, desde el inicio. También hablamos de objetivos de ESG, por cómo se ha convertido en un objetivo estratégico en una organización, lo que el equipo de auditoría interna puede considerar para agregar valor aquí mediante la creación de un marco integral de controles ESG que se alinee con las mejores prácticas de la industria. ¿Sí? Podrán medir de forma independiente y objetiva la eficacia de sus evaluaciones de riesgos ESG, proporcionando un análisis que, en última instancia, servirá como garantía para los inversores, los auditores externos y las juntas reguladoras también. ¿Okay? Como auditores internos, creo que ustedes saben ahí que comenzar a incorporar iniciativas de ESG en los planes de auditoría es muy importante. Ahora bien, esto puede sonar como una idea descabellada para algunos y seguramente podría haber una curva de aprendizaje antes de que el equipo sea competente en este tema. Sí, por supuesto. Puede que no sea el proceso comercial normal que podría estar auditando, pero no se puede excluir para siempre. Tiene que
tomar en cuenta, ¿sí? También es importante tener al menos una comprensión básica de los marcos ESG, ya sea los frameworks de SASP, TCFD, GR y otros frameworks que tenemos ahí ya con este tema, con estos marcos de ESG. Necesitas trabajar también con las otras líneas de defensa. El riesgo debe gestionarse y analizarse en ambos sentidos, como mencioné anteriormente, de arriba hacia abajo y de abajo hasta arriba. ¿Okay? Nosotros clientes muchas veces nos comparten las necesidades de tener una herramienta de ESG para automatizar el proceso de informes, datos, dashboards, alineación con los marcos regulatorios internacionales. Entonces, una herramienta de ESG es muy importante para ayudar en todos los sistemas, ¿sí? En nuestras herramientas de diligence vamos a hablar un poco más adelante, pero tenemos algunas soluciones que pueden ayudar a automatizar, crear un proceso ESG mucho más sencillo, ¿sí? Muy bien, los invito a pensar desde el ángulo de gestión integrada de riesgos, estos puntos ahí que tenemos en nuestro slide, de involucrarse temprano en el camino. Entonces, tendrían que ya empezar a estudiar y checar todos los temas, comprender los riesgos que rodean los objetivos de ESG y probar los controles a su alrededor, incorporación de iniciativas de ESG en los planes de auditoría, compartir con otros practicantes, ¿no? Y trabajar con otros lots para proporcionar seguridad. Perfecto. Vamos para el próximo slide. Aquí es un cierre muy rápido. Aquí algunas cosas que me gustaría hablar un poco aquí. Espero que hayas sacado algo de esta sesión. Comparé esfuerzos de ESG con el gusto de hacer ejercicio. Por este ejercicio de hacer análisis, identificar cuáles son las necesidades para un auditor, para ESG dentro de las empresas, ¿sí? Si participa en él, será recompensado a largo plazo y es un círculo virtuoso que involucra a las comunidades, los clientes, los accionistas y aquellos que no lo destruirán el valor de una organización podría haber logrado potencialmente. Entonces, tiene que tomar mucho cuidado. Se puede destruir el valor de una organización si no empiezan a trabajar con estos temas de ESG. Al ir más allá de lo que exigen los marcos regulatorios dentro de la esfera ESG, su organización puede adelantarse a los riesgos que podrían surgir. Por último, solo para recordarnos a todos aquí, el rol de auditor en la organización también es agregar valor y mejorar las operaciones de la organización. Entonces, debemos hacer que el ESG sea un componente importante a considerar. ¿Okay? Aquí tenemos más dos slides que me gustaría compartir. Aquí tenemos dos soluciones que voy a compartir muy rápido de cómo automatizar, cómo pueden empezar con este proceso de ESG. Hay otras dentro de Diligent, pero aquí vamos a hablar solamente de dos. Entonces, ahora, ¿cómo pueden garantizar los datos de ESG y automatizar los procesos de forma que sea más sencillo? Tenemos ahí estas dos opciones. Primero, este Diligent ESG. Ahí pueden ver en la pantalla a la derecha, hay una imagen que es real de nuestro producto y presenta un panel de ESG, un dashboard. ¿Okay? Diligent ESG actúa como nexo de unión de sus datos de ESG para ayudar en la definición de los objetivos, la supervisión de los riesgos, la trazabilidad para auditores y la presentación de informes a los grupos de interés. Además, Diligent ESG permite que colaboren todos los departamentos, ya que crea una sola fuente de información para la colaboración de grupos anteriormente aislados y la mejora continua en sus iniciativas de ESG. De este modo, se puede garantizar el cumplimiento de las estrategias de ESG más ambiciosas. ¿Okay? Y ahí tenemos algunas de las funcionalidades a tu izquierda de la pantalla, hablando un poco de las funcionalidades, las opciones de métricas, reportes, tableros, implementación y capacitación incluidas. Y este software se puede integrar directamente a bases de datos externas y buscar informaciones y automatizar todo, ¿sí? Y crear dashboards. Tengo más uno aquí. Diligent ESG también hablando de Governance 3D. Dentro de nuestra plataforma de boards,
tenemos una función específica en la que ayuda, ya es posible ver dashboard inteligente de ESG. Esa es una pantalla real también, con cálculo de puntuación, detalle de pilares ESG, diferentes tipos de gráficos y mucho más. Esta pantalla es un ejemplo donde pueden ver una puntuación a la izquierda, 4.96, y hay un algoritmo que busca en la internet, en diversos sitios. Esa es una de las soluciones, ¿ok? ¿Cómo está el score de tu empresa de acuerdo con cómo la internet, cómo el mundo ve tu empresa en estos puntos, en estos temas de ESG? Entonces, cualquier duda, cualquier necesidad, podemos hacer una demostración de cómo funciona, ¿ok? Muy bien, aquí es mi último slide. Gracias por asistir a este webinar y mucho gusto. Buen día a todos. Gracias, Jacques, Gracias, Martín. por tu excelente presentación. Tenemos algunas preguntas aquí. Lo que propongo es que vayamos viendo cada una de las preguntas. Y bueno, puede contestar uno de los dos o los dos, uno después del otro, no importa. Voy a empezar con esa última pregunta que, bueno, ahí esa va dirigida a Jacques. ¿Qué factores específicos de ESG deberíamos tener en cuenta a la hora de evaluar posibles socios de negocios o empresas en las que deseamos invertir? Bueno, esa es una buena pregunta. Eso depende mucho. Yo trabajo con países de América Latina. Yo sé que cada país tiene una ley diferente, ¿no? De ESG. Brasil, por ejemplo, aquí en Brasil tenemos una nueva ley, una nueva regulación de ESG que es obligatoria para las empresas. Y para invertir y para que esa empresa sea listada en la bolsa, para que sea una empresa pública, tendría que seguir esas reglas. Entonces, creo que va a depender mucho de cada país, ¿no? Es un tema muy complejo, va a depender de cada negocio, de cada tipo si es una empresa de alimentos, si es una empresa de tecnología, todo va a depender un poco, porque eso todo está ligado al tipo de negocio también, ¿no? Entonces, si la empresa tiene capital abierto, si no tiene, todo eso está involucrado y tendría que hacer una análisis más profunda. Y también por país, ¿no? Entonces, va a depender mucho. Ok, gracias, Jacques. Guillermo, no sé si quiere añadir un poco a eso y quizá, bueno, nada más mencionar que después de su presentación, pues un participante preguntó acerca de algunos estándares y guías, ¿no? Y mencionó una guía de ISACA, también algo de España, por lo que no sé si quisiera añadir algún comentario al respecto y también comentar sobre la última pregunta. Gracias, Martín. Sí, mira, sobre los documentos, justamente he ido dejando unos links ahí, unos enlaces para que las personas puedan revisar los documentos. He hecho algunas precisiones, como que el documento de ISAC es un documento que se emitió en enero del 2022, y también he apuntado el otro enlace del Instituto de Auditores Internos de España, que son documentos de consulta, ¿no? Como decía, simplemente, digamos, nos ayudan a posicionarnos mejor y de alguna manera poder enfrentar mejor este reto de hacer una función de aseguramiento, consultoría en nuestras organizaciones sobre aspectos ESG, ¿no? Eso es lo que podría comentar muy brevemente, ¿no? Creo que hay algunas otras preguntas, tal vez ahí en las que podemos complementar. Bueno, hay una otra pregunta aquí que no va dirigida necesariamente a uno de los dos, pero Guillermo se lo voy a dar. ¿Cómo cree que las empresas u organizaciones de América Latina que aún no conocen la ESG deberían informarse sobre esta nueva tendencia? Una buena pregunta. Gracias.
En principio, yo creería que hoy en día la mayoría de empresas ya están siendo conscientes de que la gobernanza, el ambiente y los aspectos sociales son claves en una organización para lograr su propósito, para extender su propósito y para conectar y generar un impacto positivo en la sociedad y en los grupos de interés con los que trabajan. Entonces, ESG ha dejado de ser solamente un tema de voluntariado y de alguna contribución como antes se tenía hasta hace unos años, que ha pasado a ser una estrategia, por eso clave dentro de las organizaciones. Ciertamente que algunas, más que otras, las vienen desarrollando y probablemente impulsadas por gestores de fondos importantes como BlackRock, por ejemplo, que incluso hacen estudios respecto a qué empresas tienen un mayor impacto en ese aspecto y privilegian sus instrumentos y los hacen más atractivos a las comunidades. Entonces yo creería que hoy en día las empresas ya tienen una conciencia sobre esto y hay mucha información y la información viene desde, por ejemplo, si revisan las empresas o revisamos nosotros el informe del World Economic Forum del año 2023 o los dos últimos, y vamos a darnos cuenta que los top 10 de riesgos en el globo, en la Tierra, están direccionados principalmente por factores ESG, ¿no? Factores como pandemias, contagios, equidad en el uso de la tecnología, cuidado del medio ambiente, escasez del agua, todos son aspectos ESG. Entonces, ese es un principal documento que las empresas obviamente se revisan y nosotros como auditores y como profesionales de la tecnología pues estamos obligados a revisar, ¿no? Y solo para terminar, un dato de una encuesta muy clave, la tengo aquí anotada y me van a permitir leerla, de Willis Towers Watson, que es un importante consultor dentro de la industria, hizo una encuesta que reveló a diciembre del año 2022 entre los CEOs de diversas nacionalidades. El 74% de esos encuestados, 74% de esos encuestados dijo que el ESG es un foco central dentro de sus organizaciones, ¿no? 74%, o sea, no es menor. Y de 1 de cada 3 dijo que ESG ya era influente hoy, ¿no es cierto? Que ya hoy se estaba desarrollando, hoy ya se tenía un conocimiento y se hacía algo sobre ello. Y 2 de cada 5 piensan que en los próximos 2 años será más importante aún. Entonces creo que estos datos, este par de datos responden la pregunta, ¿no? ¿Qué tan conscientes son las organizaciones de esto hoy en día? Y para los auditores, un datito más que dejen de encuesta, ¿no? Solo el 17%, ¿no?, de los encuestados reveló que tenía objetivos ESG documentados con hitos o metas claras, ¿no? Ese es un datito, digamos, para los auditores en el momento que puedan ejercer su función de aseguramiento o consultoría. Bien, gracias, Guillermo. Jack, quisiera añadir algo acerca de esa pregunta de las organizaciones de América Latina que no conocen ESG, ¿cómo deberían informarse? Sí, eso es muy, muy interesante. La verdad, los auditores, incluso el equipo de cumplimiento, ¿no?, de riesgos, ellos tienen que tomar en cuenta el ESG. Tomar en cuenta, tener el cálculo y crear, porque ¿qué pasa? Hoy tenemos diversos frameworks, tenemos algunos regulatorios que pueden, por ejemplo, en Brasil y en América Latina normalmente es GRI, es el más buscado aquí que tengo nota, no sé si Guillermo también tiene esta impresión. GRI es uno de los estándares que tenemos para seguir ESG, ¿no? Y una certificación de GRI ya garantiza que, por ejemplo, que esta empresa está siguiendo una buena práctica de ESG. Tiene diversos puntos que tiene que trabajar,
y siguiendo este estándar, es una empresa que está dentro, que tiene un tema social que está dentro de que busca el mundo en la cuestión de ESG, governance, medioambiental. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y más, yo creo que las personas van a tener en cuenta que productos de empresas que no son certificadas de ESG, que no están ayudando el medio ambiente, la comunidad y todo, no van a vender más productos, van a tener como estaba platicando en mi slide, ¿no? 60% de los inversores y de las personas que buscan comprar algo están buscando de empresas que tienen el tema de ESG muy bien definido, ¿no? Entonces, creo que es eso. Okay. Es un tema, aquí en América Latina es un tema muy, muy reciente, muy nuevo. Entonces, yo entiendo que hay muchas preguntas, ¿no? Pero es algo que me gustaría de preguntar para todos aquí. Por ejemplo, si compras un producto de una empresa que sabes que está financiando el tráfico humano, por ejemplo, yo creo que no vamos a comprar un producto de esa empresa después, ¿no? Entonces, ese es el intuito de ESG, ¿no? Ese es el motivo de ayudar al mundo, incluso de carbono, etcétera, todo eso que tenemos ahí, ayudar en ese sentido, ¿no? Sí, gracias, Jack. Y eso nos lleva a una muy buena pregunta que viene de un asistente aquí que es cierto, ¿no? Dice, los beneficios de la aplicación de ESG superan a las desventajas. Porque es cierto, ¿no? El poner en aplicación o sea, unas políticas, unas iniciativas de sostenibilidad, pues tiene un costo de alguna forma. Y cómo se justifica quizá de una forma hasta económica, ¿no? ¿Cómo se justifica? Y quiere saber este participante si es que la aplicación de ESG supera las desventajas, ¿no? ¿Qué opinan? No sé si Jack quiere ir primero o... En mi punto, yo creo que si no trabajan, si las empresas no empiezan a trabajar con estas cuestiones ahora, los concurrentes de esta empresa van a empezar a tomar los clientes, ¿no? Entonces, en este momento, sí, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo. Tiene que hacer, la empresa va a hacer una inversión para poner todos los temas de ESG. Hay un gasto, ¿no? Dentro de eso. Pero al final van a tener en 1, 2 o 3 años, no sé cuánto tiempo, si no están dentro de estas regulaciones de ESG, los clientes o las inversiones dentro de esta empresa van a empezar a tener impacto. Entonces, no tenemos mucha salida, tenemos que seguir este tema de ESG, por supuesto. Incluso los gobiernos están creando cada vez más, ¿no? Los países están creando reglas de ESG. Si no están dentro, por supuesto van a pagar alguna multa o algo así, ¿no? Sí. Guillermo, no sé si quiere añadir algún comentario al respecto también. Sí, claro, Martín, yo creo que estoy en línea con lo que dice Jax y creo que lo comenté al inicio, cuando me referí un poco a lo que Isaac había hecho y lo que mencionaba en este documento blanco que publicó inicio del 2022, que era, hay dos cosas en las que es importante digamos, ESG, ¿no? Que como decía, va más allá del cumplimiento. Y es uno, que ayuda a impulsar la innovación en las organizaciones. Y dos, mejora, digamos, la reputación, factor clave dentro de las organizaciones. Entonces, yo lo ejemplifico como cuando hace 7 años, 8 tal vez, se comenzaban los temas de ciberseguridad y no se hablaba de riesgos, sino se hablaba de presupuesto, ¿no? Y entonces se quería enfrentar la ciberseguridad a partir del presupuesto. Cuando los C-Level entendieron que la ciberseguridad era evidentemente un riesgo para las organizaciones,
pues los presupuestos comenzaron a incrementarse, tanto así que, por ejemplo, la última encuesta ISACA del año pasado hablaba que los presupuestos se habían incrementado en alrededor de 20%. Lo mismo está pasando en ESG. No tengo datos exactos en este momento sobre esto, es un estudio o algo, pero siento, por las organizaciones en donde estoy, en donde laboro, en donde me desempeño, que la implementación de la estrategia ESG es prioridad, es clave en la organización, está como parte de la pirámide estratégica de la compañía, de las compañías, de los negocios. Por tanto, recibe el financiamiento necesario, porque a través de la implementación de una adecuada estrategia de ESG, lo que está pasando es que estoy logrando mi propósito y estoy además poniéndome en sintonía con la comunidad y logrando un impacto positivo en todos aquellos en los que yo quiero lograr, ¿no? Entonces los presupuestos se están dando y los beneficios se ven, y creo que la innovación y la reputación son dos aspectos que no son negociables en las organizaciones. Muy bien. Gracias Guillermo y a ambos. Creo que es la última pregunta que pudimos tratar. Nos estamos acercando ya a la hora, hasta hemos pasado. Agradecemos a todos. Antes de terminar, solamente quería mencionar de que habrá una pequeña encuesta terminando el webinar. Les agradecemos si es que puedan llenarla. Lo otro es que, bueno, nosotros Software Consulting somos los representantes autorizados en el Perú de Diligent y bueno, llevamos 15 años representando a principios ACL, Galvanize y ahora Diligent. Y bueno, a todos los que participarán en la encuesta les vamos a sortear 2 cursos gratis de ACL, de cualquier nivel. Así que bueno, les animamos a que participen en la breve encuesta. Es una encuesta relativamente corta. Otra vez, bueno, agradecer a nuestros 2 expositores de hoy, Guillermo y Jack. Muchísimas gracias otra vez. Ha sido, una muy buena exposición, ¿no?, del tema ISG, y esperamos poder contar con ustedes otra vez en otro evento de Software Consulting y de Diligent. Otra vez, gracias a todos por haber participado y hasta muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Martín, gracias. Guillermo. Hasta luego. Muchísimas Un gracias. gusto. Hasta luego.